Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Huerta. Como comentaba Cristóbal anteriormente, entre Manuel y yo vamos a presentar la parte de diagrama de impedancia, en que los temas del diagrama de impedancia van a ser qué es una impedancia, cómo se representa una impedancia, y Manuel mostrará un ejemplo de un diagrama de impedancia aplicado en SEP, en sistema eléctrico de potencia, por unidad. Así que primero vamos a ver qué es una impedancia. Primero que nada, y hablando sobre diagrama de impedancias, debemos decir que es una impedancia. La impedancia es una medida de oposición que representa un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de la resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua, su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Por definición, la impedancia es la relación entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente, definido según la fórmula Z es igual voltaje partido por intensidad. Ahora vamos a ver cómo se representa un diagrama de impedancias. ¿Cómo se representa un diagrama de impedancias? Conociendo hasta ahora los diagramas de líneas, muestran los datos en forma de puntos y todos los puntos de la misma serie que se unen mediante una línea. Para dibujar un esquema de circuito eléctrico se sustituye cada elemento del circuito por su símbolo normalizado en la misma posición en la que se encuentra del circuito. La mayoría de las veces el diagrama de impedancia viene acompañado por un diagrama unifilar, que es el que se presentará en el ejemplo de diagrama de impedancia resolvido, que lo hará Manuel. Ahí se presentará un diagrama unifilar con el que al final se resolverá el diagrama de impedancia y se mostrará la equivalencia entre ellos. Y acá vamos a ver un ejemplo, que por ejemplo, si tenemos 40 más J60, en esta parte 40 representaría la parte real de la impedancia, que sería la resistencia. Entonces, la R sería igual a 40 y la parte imaginaria, que sería J60, sería L. En caso contrario, eh, si este es un circuito con una inductancia, ya que tiene una bobina, y si fuera una conductancia, R seguiría siendo 40, pero la conductancia sería menos J60, por lo que además cabe decir que cuando la parte imaginaria puede ser una inductancia definida por la ecuación J por frecuencia angular por L, y también puede ser con una conductancia definida en la ecuación como menos J partido por frecuencia angular por la conductancia, donde W, como ya dije, es la frecuencia angular, y L, que es la bobina, se mide en la unidad de henrios, y C es la capacidad eléctrica del condensador definida en faradios. Además de esto, también le mostraremos un diagrama de impedancia, pero en forma faciorreal, se asocian entre ellos, en el que tenemos un gráfico en el que el eje X en ambos es R, y en el caso de la inductancia es RL, y en caso de la conductancia es RC, donde en ambos J por frecuencia angular en el caso de la inductancia por L, y en el caso de la conductancia es igual J partido en WC. Todo esto es negativo. También se muestra que esto también, como está representado en forma rectangular, pero también se puede representar en forma polar, y que esto se asocian entre sí para hacer un poco más entendible el circuito. Ahora mi compañero Manuel les presentará un, un ejemplo de un diagrama de impedancias resuelto a partir de un diagrama unifilar. Buenas tardes compañeros, soy Manuel Valdebenito y aquí les vamos a explicar este esquema para llegar al diagrama de impedancia. Bueno, en este esquema tenemos un generador, un transformador 1, un transformador que lo vamos a denominar T1, la línea de tensión, el transformador 2 que va a ser T2 y una carga que en este caso va a ser un motor. Bueno, aquí la información que nos entregan el generador es de 13,8 kV
con una impedancia de 0,1. El motor es de 20 MVA y de 13,8 kV con una impedancia de 0,08. El transformador o T1 es de 20 MVA de 13,2 partido por 132 kV y una impedancia de 0,1. T2 es de 15 MVA y 138 partido por 13,8 kV con una impedancia de 0,12. La línea nos entregan al tiro la información de la línea, que va a ser de 20 más 100 J. Los valores bases que vamos a ocupar en este caso van a ser los 30 MVA y 13,8 kV. Bueno, para el lado 1 vamos a calcular la impedancia base. La impedancia base va a ser igual al... La impedancia base va a ser el voltaje base o la tensión eléctrica base al cuadrado partido por la potencia aparente base. Que en este caso van a ser van a ser a los 13,8 kV al cuadrado, que sería por los mismos 13,8 kV partido o dividido por la potencia aparente base, que van a ser los 30 MVA. En este caso nos va a dar la impedancia base, nos va a dar 6,348 ohm. Bueno, para el lado 2 vamos a hacer casi lo mismo, pero en este caso vamos a calcular el voltaje base, que va a ser igual a los 13,8 kV del valor base, que eso va a ser igual a los 13,8 kV por, que en este caso vamos a hacer una relación inversa, que va a ser una relación de transformación inversa, porque estamos pasando al lado de baja tensión, que va a ser esta, pero la vamos a dar vuelta porque es inversa. Yo la tengo aquí para que no nos arroje error en el Excel. Entonces va a ser por los 132 partido por los 13,2, que nos va a dar un voltaje base de 138 kV. Y la impedancia base va a ser igual, a los voltaje base al cuadrado, o sea, por la misma voltaje base partido por la impedancia base, la impedancia base, los valores bases que nos dieron, y eso nos va a arrojar los 6348,8 ohm. Bueno, aquí vamos a pasar al lado 3, que lo vamos a mirar al lado 3. Y vamos a sacar el voltaje base en el lado 3. El voltaje base 3 va a ser igual a los 138 kV que nos dio del voltaje base 2. Bueno, sí. Por aquí, como es también una relación intensa, estamos pasando del lado de alta tensión al de baja tensión, vamos a ocupar el lado 2, que van a ser los 138, que ya tenemos, que es ese, por los 13,8 partido por los 138. Y eso nos va a dar un voltaje base del lado 3 de 13,8 kV. Y aquí, como tenemos, para sacar la impedancia base, necesitamos el voltaje base que nos dio al cuadrado por la impedancia base que nos están dando. Entonces van a ser, es igual a ese por exactamente este mismo partido por la impedancia base. Y en este caso nos va a dar los 6,348 ohm.
Bueno, una vez que ya hemos calculado todos los valores base, vamos a calcular los valores por unidad, pero respecto a los valores bases que hemos escogido para todo el sistema. Entonces, pasando a la impedancia de la base, vamos a necesitar el voltaje base al cuadrado partido por la potencia base. Y en este caso va a ser, van a ser los 13,2 que tenemos aquí, perdón, que es igual a los 13,2 del transformador 1, ¿sí?, al cuadrado. Entonces, por ese mismo, se marcó, perdón, por este mismo partido por la impedancia base del transformador 1, que va a ser 20, y en este caso nos va a dar 8,712 ohm. Bueno, aquí vamos a sacar la reactancia o cortocircuito del transformador, y el transformador nos está indicando que es a un 10%, un 0,1. En este caso va a ser, es igual, vamos a mirar la impedancia del transformador 1, 0,1, ¿sí?, por los 8,712 que nos había dado, sí, por los 8,712 que nos habían dado, que es de la impedancia base. Entonces nos va a dar una impedancia de 0,8712, que lo tenemos que pasar a por unidad. En este caso va a ser igual a los 0,8712 que nos dio por la impedancia base que nos dio en el lado 1. Sí, va a ser la reactancia dividido por la impedancia base que nos dio arriba, que va a ser en el lado 1, que va a ser eso. Y nos da 0,1372. Bueno, ya como tenemos listo el transformador, vamos a pasar a la línea 1. Y aquí vamos a pasar al lado 2, que va a ser este. La Z de la línea que nos dieron va a ser los 20 más abre paréntesis J100 partido por los 634,8, y nos va a dar igual a 0,0312 más J 0,1575. Aquí pasando al transformador 2, perdón, tenemos lo mismo, la impedancia base, que va a ser el voltaje base al cuadrado por la potencia aparente base, que en este caso del transformador 2 van a ser, es igual a los 138, ya tenemos aquí en la horita, por los mismos 138 porque al cuadrado, partido por la impedancia del transformador 2, que va a ser los 15 mA. Eso nos va a dar 1269,6. Ahora vamos a sacar el cortocircuito del transformador, que nos está diciendo que es de 0,12. Entonces esto va a ser igual a los 0,12 del transformador 2 por la impedancia base que nos acaba de dar, y eso nos va a arrojar 152,352. ¿Sí? Y eso es la impedancia del trafo por la reactancia del transformador. Y lo tenemos que pasar por unidad. Entonces, en este caso, va a ser igual el cortocircuito partido por la impedancia base, pero del lado 2. Y la impedancia base del lado 2 es 634,8. Y eso nos va a dar 0,24
este punto. Y hemos listo el transformador 2. Bueno, aquí vamos a pasar al motor. La impedancia del motor va a ser también su voltaje base al cuadrado por la potencia base. Y este va a ser igual a los 13,8 del motor a los 13,8 por los mismos 13,8 porque da al cuadrado partidos por la impedancia del motor, que en este caso va a ser 20 megavolt-ampere. Y eso nos va a dar 9,522 que vamos a sacar la impedancia. Y la impedancia del motor que nos habían dicho es de impedancia del motor de 0,8. Entonces es igual a los 0,08 por los 9,522. Y en este caso nos va a dar 0,76176. Nos va a dar ese resultado. Y como tenemos que pasarlo a por unidad, esto va a ser igual a los impedancia del motor partido por el motor que se encuentra en el último lado 3, que va a ser por esta impedancia base del lado 3. Y nos va a arrojar que la impedancia por PU es de 0,12. Luego de tener todo esto, desde aquí se calcula el diagrama de la impedancia. Bueno, aquí tenemos un generador que nos dio 0,1 PU, el cortocircuito del transformador 1, la Z de la línea, la impedancia de la línea, y el cortocircuito del transformador 2, más su carga, que va a ser, en este caso fue el motor, que nos dio 0,12. Bueno, espero que haya quedado claro. Gracias por ver nuestra video presentación y gracias por su tiempo. Se despide Rafael, Manuel y Cristóbal. Adiós.